Bienvenidos al tema 2 de la materia Desarrollo del Capital Humano. Particularmente, en esta sección revisaremos cómo desarrollar y gestionar el talento. La pregunta clave que quisiera tengan en cuenta para este módulo es ¿cómo desarrollar el talento humano? El objetivo de todos estos procesos va a tener como propósito elevar el nivel de desarrollo de las personas a través de algunos programas, de algunas iniciativas. Particularmente en este módulo veremos 4. Primero, lo relacionado a competencias. En segundo lugar, cultura y cambio organizacional. En tercer término, desarrollando relaciones efectivas con los empleados. Y finalmente, una introducción a los principales procesos. Comenzando por competencias, valdría la pena que nos pudiéramos pensar cuándo una persona es competente o cuándo una organización es competitiva. Se ha definido competencia como aquel conjunto de habilidades, conocimientos que se reflejan en un comportamiento que implica que aquella persona o aquel equipo sea exitoso en ese desempeño. Por eso podemos pensar que una persona es muy competitiva porque ha podido lograr dentro de ese comportamiento características que sobresalen del estándar. E igual pudiéramos aplicar este concepto, por ejemplo, a un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol competitivo sobresale sobre el resto de los demás porque ha podido demostrar que tiene resultados superiores a los de los demás. La intención de poder estudiar las competencias es poder especificar cuáles son las competencias que desde el punto de vista generales para la organización podrán ser las requeridas. Pueden pensar, por ejemplo, que una competencia genérica en bastantes organizaciones es trabajar en equipo. Pero además, esta competencia genérica se podrá acompañar con alguna específica que podrá estar en función del nivel organizacional o de la familia de puestos a la que el puesto pertenezca. Por ejemplo, la competencia técnica será muy diferente en el área de compras que en el área de sistemas. El conjunto de todos estos conocimientos y habilidades deben de ser traducidos en comportamientos. Así es cuando se demuestra la competencia, de forma tal que el objetivo en esta sección es cómo identificar esas competencias y cómo ayudar a que la organización y a título personal cada persona vaya incrementando su dominio de las competencias. En ese sentido, podríamos iniciar la conversación a título personal respecto a cuáles son las competencias que tú específicamente requieres para poder ser efectivo y más exitoso en el desempeño de la función que tú tienes. Lo que se recomienda es una evaluación que permita de alguna manera conocer el dominio actual de esa competencia y que lo relaciones en relación a lo que la compañía o que tu propio estándar demande y cómo hacer que esta diferencia se disminuya. Y eso es parte de lo que precisamente se pretende hacer aquí. Mejorar el desempeño de las personas, disminuyendo las brechas entre la competencia actual y el dominio de la competencia esperada. Quisiera comentarles un estudio que en 2010 realizó la firma de consultoría Boston Consulting Group acerca de las áreas críticas en donde recursos humanos más necesita enfocarse. Primero, gestión del talento. Se habla de la necesidad de identificar
atraer y retener talento. Si bien esto ha sido una demanda permanente en el área, con mucho más énfasis ahora se ve la necesidad de que las organizaciones deben de ser más precisas, más efectivas en poder atraer a las personas que tengan las competencias adecuadas para ser exitosos en su organización, y una vez que están dentro de la organización, que puedan desarrollarlas de forma armónica con lo que la organización está esperando de ellos. Segundo aspecto, mejorar el desarrollo de los líderes. A través o solo a través de los líderes, las organizaciones van a poder desarrollar las competencias de todas las personas que forman parte de la organización. Este desarrollo de los líderes implicará cómo ellos pueden ayudar a gestionar en sus propios equipos de trabajo competencias más efectivas. En tercer aspecto es cómo mejorar el compromiso de los empleados. Recursos humanos va a jugar un rol muy importante para poder restaurar el orgullo de los trabajadores. Y si se ha restaurado, ¿cómo llevarlo a un nivel superior? Esto aún en circunstancias extremas o adversas, como por ejemplo, las compañías tienen que en algunas ocasiones hacer recortes de personal. Y cómo esa decisión puede afectar la confianza y el orgullo de los trabajadores en esa organización. La pregunta sería, ¿cómo ante esa circunstancia adversa puedo mejorar y restaurar el compromiso de las personas con la organización? El último punto del estudio del Boston Consulting Group se refiere a la planeación estratégica de la fuerza de trabajo. La intención es tener un sentido que permita conocer cuáles son las características de la oferta y la demanda de trabajadores de acuerdo a la estrategia de la organización, con la idea de que la organización pueda ir de manera proactiva desarrollando aquellos programas que permitan cumplir la demanda que efectivamente puede llegarse a dar de la organización con respecto a la fuerza de trabajo. El segundo aspecto que pudiéramos considerar dentro de competencias son las tendencias de la fuerza laboral. Quisiera en este sentido mencionar algunos de los temas que seguramente has escuchado en algunos otros foros. Primero, existe esta tendencia, esta expectativa de una vida cada vez mayor. Las personas están viviendo más y muy probablemente se requiera que trabajen más tiempo. No hay programas de pensiones que puedan soportar la carga que significa tener a una persona jubilada, por ejemplo, más tiempo del que estuvo laborando. La pregunta en este sentido es, ¿cómo poder incorporar a la fuerza laboral las competencias que les permitan actualizarse de forma tal que puedan seguir siendo parte activa de la organización? Y cómo, por ejemplo, las organizaciones pueden ofrecer oportunidades de trabajo a personas cuya edad laboral pudiera parecer en otras circunstancias ya demasiado avanzada. En este sentido, algunas de las tendencias que seguramente vamos a ir encontrando es que algunas barreras como dar empleo a personas que han sobrepasado ciertos años van a ir disminuyendo y las organizaciones
que sean capaces de integrar de manera efectiva a este grupo de trabajadores, seguramente serán más competitivas que otras. Otro aspecto que está revolucionando la tendencia en la fuerza laboral. En este momento están conjuntándose en el trabajo por lo menos 4 generaciones, 4 estilos distintos de haber sido educados y tener valores diferentes. Los expertos hablan de estas 4 generaciones de la siguiente manera. Primero, la generación tradicionalista. Es aquella generación que ha nacido bajo la influencia de la Segunda Guerra Mundial. Son personas que demandan estabilidad. Ellos han tenido a sus hijos que se han llamado los baby boomers. Y son personas que tienen actualmente entre 45 y 60 años y cuyo principal motivación es la jerarquía. Estas personas normalmente son las que ocupan las posiciones de mayor nivel jerárquico en la organización. La tercera generación que confluye actualmente se denomina la generación X. Son personas que tienen entre 30 y 45 años. Su principal demanda es la independencia. Pueden ir pensando algunas dificultades que implica tener a un líder baby boomer preocupado y orientado por la jerarquía, tratando de liderar a un participante en su equipo de trabajo que es de la generación X y cuya motivación es la independencia. Y se están incorporando también en la fuerza laboral las personas denominadas milenios, que son personas menores a 30 años. Lo que demandan estas personas, más que buenos salarios, más que independencia, son oportunidades de desarrollo. Les interesa socializar, les interesa aprender y les interesa mucho poder seguir desarrollándose dentro de la propia organización. ¿Cómo poder desarrollar programas que puedan incorporar a estas 4 generaciones de manera efectiva? Es difícil que pueda haber un solo programa que cumpla con estos objetivos y se necesite, por lo tanto, programas que vayan siendo orientados a atacar cada uno de estos sectores. Tercer aspecto a considerar, la diversidad. Probablemente has escuchado que este es uno de los temas que más preocupa, particularmente en países como Estados Unidos, donde el racismo ha marcado las relaciones sociales en esos países. Sin embargo, el concepto más amplio de diversidad puede aplicarse también a países y en circunstancias como la nuestra. Pensar de manera diversa es poder encontrar y asumir las diferencias de los otros. Puedes pensar, por ejemplo, que un equipo de trabajo efectivo es aquel que ha integrado personas que piensan de manera similar a la tuya. Sin embargo, esos equipos van a estar funcionando relativamente bien, dado que piensan de manera similar, pero sus enfoques podrán ser relativamente cortos porque no han incorporado posiciones o posturas distintas. Los equipos más efectivos de trabajo son aquellos que son capaces de integrar opciones y tendencias distintas a la mía. ¿Y cómo poder hacer que esos equipos puedan conjuntarse de manera efectiva? Tiene que ver con la diversidad. El enfoque del ser diverso es de que será mejor o mayor o más completo que el enfoque de la unidad. Finalmente, podremos estar
platicando que uno de los retos y demandas que las personas estarán pidiendo de las organizaciones es la confianza, el respeto y la ética. En ese sentido, hay dos posibilidades. Uno, ¿cuáles son las regulaciones que las organizaciones están teniendo para cumplir con aspectos éticos? Y por otro lado, aquellas actividades e iniciativas que la propia organización de manera espontánea decida implementar para autorregularse.